Quiero, en primer término, como es natural, expresar mi cordial reconocimiento por el honor que se me hace inmerecido de participar en esta magna ceremonia en la que conmemoramos un también magno acontecimiento, el 20º aniversario de la autonomía de la Universidad de Guanajuato. Es una invitación generosa, señor rector, que me privilegia y compromete. No soy, ni me considero, por supuesto, ajeno a las enseñanzas y a las esperanzas de los universitarios de Guanajuato. No soy tampoco ajeno a sus trabajos y a la satisfacción muy justa con la que celebran este aniversario. Soy un universitario, entre miles, que expresa su solidaridad, su convencida solidaridad con una universidad pública a la que debo reconocimiento por su generosa y fecunda cercanía. He tenido la fortuna de compartir afanes y tareas con egresados y miembros de esta universidad, académicos y profesores. Sería larga la relación de quienes fueron cercanos o lo son, de aquellos de los que he recibido enseñanzas, consejo y ejemplo. Sin embargo, no quiero omitir totalmente la referencia a algunos nombres como prenda de esa cercanía y de ese respeto. Fueron de mi arma o soy de la suya algunos distinguidos exrectores de esta universidad que quiero recordar. Don Enrique Cardona Arizmendi, penalista primera fila. Don Cuauhtémoc Ojeda, que con Cardona cultivó las ciencias penales y las benefició con su luminosa ciencia. Don Euquerio Guerrero, laboralista, también de altos vuelos. Y más en este tiempo, o totalmente en este tiempo, entre mis amigos y colegas, Manuel Vidaurri Arechiga y Teresita Rendón, entre muchos, muchos más. Los he mencionado simplemente como ejemplo de esta relación que me beneficia con la Universidad de Guanajuato. No olvido, por otra parte, la generosa disposición de este plantel hace años para coeditar mis votos como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vuelvo a agradecer esa gentil hospitalidad, como también mi incorporación en el consejo editorial de una magnífica revista de mi disciplina, la revista Ciencia Jurídica, que ha merecido beneplácito nacional e internacional. Estamos celebrando una estación de la gran travesía histórica de la educación en México y podemos mirar desde esta celebración, que es al mismo tiempo un observatorio, una atalaya, podemos mirar, el camino recorrido y los puertos alcanzados, y suponer el camino que falta recorrer y los puertos a los que seguramente juntos podremos arribar en esta porción de la patria y en la República entera. Grave sería que perdiésemos la memoria del camino andado. Grave es esa pérdida de la memoria que a veces nos asedia cuando se trata de una nación, cuando se trata de una república, cuando se trata de un individuo o de una universidad como esta gran universidad. En el paisaje histórico que vale la pena recorrer, quiero evocar a algunos de los próceres y algunas de las instituciones beneméritas en las que alumbró la educación superior en México. Pienso, por ejemplo, amigas y amigos, señor rector, señores integrantes del presidio, pienso, por ejemplo, en personajes como Fray Alonso de la Veracruz, que instaló en Tiripetío el primer colegio de estudios superiores
del continente, o en todo caso, de nuestro mundo americano. Un benemérito que después sería catedrático de otras universidades. Quiero también pensar e invocar a la Real y Pontificia Universidad, establecida en 1551, y pronto madura y señera, a la que Francisco Cervantes de Salazar dedicó elogios merecidos en el pórtico de sus diálogos magníficos sobre la Ciudad de México. Quiero también invocar en esta travesía, en esta larga trayectoria más que secular, a los antiguos institutos de artes, de letras y de ciencias, fruto del liberalismo mexicano que en el siglo XIX iluminaron nuestra cultura. De uno de ellos, fundado en Oaxaca en 1827, egresó don Benito Juárez. Su biógrafo, Ralph Roeder, dice que en ese instituto se revelaron en Juárez sus dotes latentes y la índole natural de su inteligencia. Esos mismos dotes y esa índole natural de la inteligencia se revelarían en otros institutos, en otros centros de cultura, en otros establecimientos de diverso origen, fundados por distintas manos que aparecieron en el conjunto de la República. Entre ellos, el que apareció aquí en Guanajuato, cuyo primer peldaño en un largo recorrido, en un prolongado ascenso, fue el Colegio de la Santísima Trinidad, asociado a un sueño generoso, el sueño de la colmena. Podría yo decir que esa colmena efectivamente ha operado en Guanajuato y colmenas similares, fruto de otros sueños semejantes, han aflorado en distintos ámbitos de la República Mexicana. En las horas de transición, aquí en Guanajuato se establecieron los estudios superiores de distintas disciplinas y descollaron algunos patrocinadores, algunos promotores, algunos patronos de la cultura, como don Marcelino Mangas, a quien se recuerda fervorosamente, así lo entiendo, en la Universidad de Guanajuato, y a quien se puede recordar por esos mismos méritos en México entero. Diría yo, contemplando el panorama de la evolución de esta institución, que se ha desarrollado en términos generales con ahínco, ciertamente, y sin tormentas, al menos sin graves contratiempos. Ha construido su regulación, su organización y su estampa contemporánea, generación a generación, ley a ley, paso a paso, siempre con firmeza, en un recorrido cuesta arriba que se refleja, que se simboliza materialmente en la elevada escalinata del plantel central que ahora nos aloja. Una escalinata de un edificio soberbio que atrae provocadora el ascenso de las nuevas generaciones y que desafía el paso de las generaciones a las que yo pertenezco. En 1945 se dio la primera ley de la universidad, ley que erigió como nueva universidad al antiguo colegio. 1945, que es el mismo año de emisión de la ley orgánica vigente de la Universidad Nacional Autónoma de México. De esa época también destacan algunos nombres ilustres, como el del rector Armando Olivares Carrillo, otro personaje a quien se recuerda, venera y respeta en el ámbito universitario de Guanajuato y yo diría de México entero. Vinieron más tarde leyes diversas que ampliaron el camino, el recorrido de la universidad. Las leyes del 48 y del 67 y la ley que quisiera destacar de 1994. Destacarla porque planteó normativamente la autonomía que estamos celebrando, porque lo hizo en la estela de una gran reforma constitucional, poco tiempo después de realizada esta, y porque fue
según mi entendimiento, una ley formada como se deben hacer las leyes de una universidad, desde adentro, que atrajo las voluntades de su comunidad y de los legisladores del Estado. Entonces se dio una evolución sin crisis, consenso de la inteligencia académica y de la voluntad política que proclamaron al unísono: organismo público, descentralizado del Estado, autónomo en su régimen interno, con capacidad jurídica y patrimonio propio. Y también, en esta caminata, que espero no sea muy prolongada, al menos no por mi parte, por la normativa universitaria, mencionaré la vigente ley de 2007 que aporta otros muy importantes desarrollos recogiendo los anteriores. Mantiene una tradición y despeja un horizonte. Abre en ese horizonte un modelo multicampus, departamental y matricial que coloca a la Universidad de Guanajuato en la vanguardia de las instituciones de educación pública superior de México. Por lo demás, amigas y amigos, señor rector, distinguidos universitarios, alienta conocer el ambicioso y legítimo objetivo que se ha propuesto esta universidad, el objetivo que se plasma y se lee en su plan de desarrollo institucional: ser en 2020 una de las 100 universidades mejores del mundo. Estoy seguro, señor rector, señores universitarios, de que cualquiera que sea la posición de ustedes en el 2020, me harán el honor de invitarme, si estoy todavía por aquí y espero estar, con firme voluntad, para acreditar los pasos de la gran universidad y el sitial, el lugar en el que se ha colocado, merced al esfuerzo de sus hijos, de sus maestros, de sus investigadores, de sus estudiantes, de sus funcionarios. Las universidades tienen desde siempre un signo autonomista que las ha vinculado con la defensa de libertades, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de producción y difusión de ideas, y con su resistencia al poder. Las universidades han sido baluartes para resistir las injusticias o los excesos del poder público de siglos atrás y siguen ejerciendo esa misión bienhechora. Esta es su misión política, son los agentes naturales del porvenir. Lo han sido en todo tiempo, incluso en los tiempos más distantes, y lo siguen siendo ahora mismo. Mantienen ese compromiso con la libertad, a la manera de sus siglos, según su propia circunstancia. Las universidades medievales, primeras universidades del mundo occidental, poseyeron una enérgica, una casi fiera autonomía, una autonomía que oponer a los poderes políticos de su tiempo. Como hubo en el pasado ciudades-estado, hubo también universidades-estado. Lo fueron las universidades medievales, a las que un estudioso de la universidad, Rolando Tamayo, llama, y no me apropio la frase, por eso cito a su autor, cuarteles generales de la civilización occidental. Expresión afortunada. Son cuarteles generales de la civilización. La vieja universidad se halla vinculada con ideas tales como fuero, privilegio, autogobierno. La universidad de hoy y las universidades del porvenir ya no tienen exactamente esa vinculación. Autogobierno sí, de ahí la autonomía, pero no fuero y tampoco privilegio. Aquí enfrentamos la necesidad de hacer luz sobre la historia y los conceptos en los que la historia se aloja o discurre. La palabra autonomía es una voz polisémica, significa muchas cosas venerables, y la historia de la autonomía no es lineal y homogénea, es diversa, es variada,
es múltiple. Quizás podríamos decir que más que hablar de autonomía, hay que hablar de autonomías y de la historia de las autonomías universitarias en cada parcela del mundo y de nuestro propio mundo con sus propias características. No todas ellas cumplen el mismo papel donde quiera y no son fungibles entre sí, no son idénticas las unas a las otras. Todas dignas mantienen un perfil diferente. Ahora nos referimos a la autonomía universitaria en México, a partir de la historia pública mexicana, de la Universidad Pública Mexicana, entrelazada, intensa e íntimamente con eso que llamamos la disputa por la nación, la disputa por la república. En el curso de nuestra historia, y particularmente del último siglo, se ha dado una ardua disputa por la nación y por la república, y en ella ha tenido que ver y ha tenido que hacer la universidad como institución, me refiero a la universidad pública y las universidades del país. Inicialmente, esto se concentró en una sola universidad luminosa de la que muchos provenimos, pero pronto se vería que esa universidad evolucionaría y daría como frutos otras criaturas de la cultura mexicana. La Real y Pontificia, que no quisiera ni puedo olvidar, dijo Justo Sierra, implica, lo cito literalmente, la primera tentativa de los monarcas españoles para dar alas al alma americana. Otros esfuerzos políticos y académicos darían alas al alma americana, ya no bajo el rótulo de universidades reales, creadas por la voluntad del monarca y pontificias comprometidas con ciertas ideas respetables, pero que debían abrir el paso a las nuevas ideas forjadoras del porvenir. La aurora de la autonomía estuvo a cargo del lúcido pensamiento de don Justo Sierra. Diría yo que de la autonomía en general, aunque él hablaba sobre la autonomía particular de una institución. Justo Sierra, el legislador, dijo, si alguna cosa debe ser dirigida por un cuerpo científico, esta es la instrucción de la cual es prenda la educación superior y particularmente la educación pública superior. Justo Sierra, ministro, supo conducir su iniciativa feliz por el mare nostrum de las circunstancias de su tiempo. Supo operar un inicio de autonomía, un atisbo de autonomía en plena era de la dictadura. En 1910, Justo Sierra manifestó, el Estado se desprende de algo que no se le estaba disputando, el gobierno de la universidad, y lo deposita, todavía no plenamente, pero inicia el depósito en las manos de la comunidad de las ciencias y de las artes. De eso se ha desprendido el Estado mexicano en 1910, pese a que no le haya sido solicitado o arrebatado. Esto está en los anales de la universidad, según el maestro Sierra. Pero hay algo más y muy importante que creo yo se encuentra en el nido de la Universidad Nacional y debe hallarse en el recorrido, en el espíritu, en el ánimo de todas las universidades. Nuestras universidades públicas no son neutrales, son universidades comprometidas. No se hallan al margen o distantes de las necesidades del pueblo, del desarrollo de la nación, militan para la satisfacción de esas necesidades, militan por ese desarrollo. En aquel discurso admirable de 1910, discurso de apertura de la nueva Universidad Nacional, que recogía escuelas y facultades que habían transitado por el siglo XIX y aflorado en el siglo XX, dijo Sierra algo que me parece necesario repetir,
a despecho de muchos afanes contrapuestos. Es preciso que la universidad, dijo Sierra, se ocupe de nacionalizar la ciencia y de mexicanizar el saber, no con espíritu chauvinista, aldeano o provinciano, sino con firme compromiso con el solar en el que nace y con el firmamento que la cobija. Una universidad, cito de nuevo palabras de Sierra, no puede ser. La Nacional de México no podía ser. Esta no puede ser. Ninguna universidad pública puede ser una patria ideal de almas sin patria. Toda universidad nuestra, pública, mexicana, tiene una patria, la patria mexicana. Vamos ahora a la reforma constitucional que más cercanamente nos atañe. La reforma constitucional de 1980. En 1977, en una reunión con rectores universitarios, el entonces presidente José López Portillo dijo: parece ya inaplazable, y ciertamente lo era, definir si es posible a nivel constitucional qué es la autonomía universitaria. Y que en esta tarea de gran definición a nivel constitucional participen centralmente los universitarios, como han participado aquí en Guanajuato, en la fragua de la normativa que rige la historia reciente de esta universidad. Se quería, pues, ascender esas normas de la ley secundaria en la que anidaban a la ley fundamental de la República. Yo agregaría que la autonomía de una universidad, aun cuando se concrete en una ley expedida en un momento dado, no es un acto consumado de una vez, de un golpe, es más que un acto, un proceso. Como se habla de democratización, proceso de democracia, como se habla de liberación, proceso de libertad, o de federalización, proceso federalista, se puede hablar de autonomización. Proceso de fragua, de forja, de desarrollo, de retención de la autonomía de una universidad. Al instalarse en la Constitución la idea de la autonomía, se pasa pues de la norma secundaria a la norma constitucional. Y esto, que es de suyo relevante en todo caso, es aún más relevante, si me permiten decirlo, por lo que toca a este proceso que elige al artículo 3 como alojamiento para la novedad autonómica. Porque el artículo 3, que se refiere al sistema educativo nacional, también se refiere a más que eso. Es, lo he dicho algunas veces, quizá con cierta audacia, pero es, a mi modo de ver, el artículo más importante de la Constitución. Todos configuran el texto fundamental, pero hay algunos que iluminan al conjunto, que iluminan a la nación, a la República, y entre ellos descuella el artículo 3 constitucional, que no solamente establece cierta organización para el sistema educativo formal de la República, sino que establece un modelo de sociedad, un modelo de pensamiento de ilustración legítimo y liberal y un modelo de nación, con sustento en determinados fines, con cimiento en ciertos valores. Por eso el artículo 3, a mi modo de ver, es el más importante, el que le indica al ser humano, sin forzarle, el que le indica a la sociedad, sin abrumarla, cuál es el camino y cuál es el destino para bien del hombre y para bien de la sociedad. En ese artículo 3, con ese designio, con ese arropamiento noble, es que surge el concepto de autonomía en la Constitución. Se incluyen allí, en el 3, los datos más destacados de lo que podríamos llamar el núcleo de la autonomía. No están todos sus detalles, ni podrían estarlo, pero sí los rasgos fundamentales del núcleo autonómico.
En la exposición de motivos, una valiosa exposición de motivos, cuya relectura hoy, tantos años después, aún es muy valiosa, se explica el porqué de esa asunción autonómica. Es potestad del legislador secundario, como lo ha sido del legislador de Guanajuato o de los legisladores de otras entidades federativas que han seguido este rumbo. Es potestad, digo, del legislador secundario hacer su propia aportación sin reducir, sin disminuir los principios básicos de la autonomía constitucional. Este es el piso. El techo se eleva hasta el infinito. El techo estará donde lo coloquen las comunidades universitarias con base en ese cimiento intangible que traza el artículo 3º constitucional. Es, pues, facultad del legislador secundario continuar la obra inagotable, sin variar las ideas esenciales que la presiden o regulan. En el contenido constitucional de la autonomía figura un régimen de regulación y gobierno, un régimen racional de regulación y gobierno, atento a los fines de la universidad. No es despotismo, no es autarquía, no es Estado dentro del Estado, no vulnera las fronteras que fija el orden jurídico mexicano, pero dentro de ellas trabaja de la única manera que puede trabajar, con autonomía de regulación y gobierno. En este mismo sistema se encuentra la decisión acerca de los fines de las universidades públicas y los principios constitucionales a los que las universidades públicas deben servir. Se discute, por supuesto, a propósito de si puede una norma, una ley, establecerle a las universidades públicas ciertos fines, ciertos objetivos, ciertos principios. Creo yo que puede y debe hacerlo, y así se ve reflejado no solamente en nuestro derecho, sino en el derecho comparado y en el derecho internacional de los derechos humanos, porque estos fines y principios tienen que ver con la liberación del hombre, tienen que ver con la convicción humanista de los mexicanos, tienen que ver con la facultad de conducir la existencia y de labrar el porvenir, con entera y completa libertad. En ese sentido, no yerran, sino aciertan la Constitución, el derecho de otras naciones y el derecho internacional de los derechos humanos al aludir a fines y a principios que debe atender una universidad autónoma y particularmente una universidad pública. Tiene también la universidad en el marco constitucional la potestad de determinar los planes y programas. Esta potestad, inherente a esa autonomía, no ha sido tocada, explícitamente ha quedado fuera de la más reciente reforma constitucional, de la reforma constitucional de 2013, que cuidadosamente, yo diría con pulcritud jurídica y con amor patriótico, dejó a un lado el régimen universitario de las nuevas disposiciones que se ha dado la nación para conducir su sistema educativo. También considera la normativa constitucional un sistema singular de relaciones laborales entre la universidad y quienes le sirven en distintos ámbitos, el académico o el administrativo. Esta fue una ardua cuestión a resolver cuando se hizo la reforma y en otros momentos previos y posteriores. Aquí tenía la nación mexicana, representada por el Estado, que conciliar dos imperativos: el imperativo de la justicia social, del derecho social, tutelar de los trabajadores, y el imperativo de la libertad de pensamiento, tutelar de las universidades y por este conducto de todos los mexicanos. Y supo hacerlo a través de un régimen de relaciones laborales que también ha sido preservado por la reforma constitucional
de hace unos cuantos meses. Enhorabuena. Finalmente se refiere el artículo 3 a la administración patrimonial. Los recursos que una universidad maneja, los recursos que recibe y aplica, que ciertamente no son recursos mayoritariamente provenientes de colegiaturas o de cuotas escolares, en el caso de las universidades públicas, son recursos del pueblo. Y por lo tanto, siendo del pueblo, hay que transparentarlos ante el pueblo y rendir cuentas ante la nación. Esto es lo que debe hacer con gran dignidad una universidad pública que reconoce la razón de ser y la fuente de sus compromisos. No quiero prolongar demasiado esta intervención, yo diría esta oración de un devoto de la universidad que rinde un tributo de esa devoción a la Universidad de Guanajuato. Quiero nada más agregar para concluir que es deber del Estado, deber de los universitarios, preservar la autonomía. Ha habido muchos capítulos en la historia de asedio a la universidad. Y yo diría que ese asedio, con nuevas expresiones, con nuevas manifestaciones, no ha concluido. Es natural. La universidad representa un ámbito de la nación muy codiciado y muy codiciable por fuerzas de diverso género. En la reforma a la que me he venido refiriendo, en la reforma constitucional, el Estado afirmó, véase en la exposición de motivos, su compromiso de defender, de proteger a la universidad. Primero, respetándola con respecto a su propio poder, no tocándola de manera ilegítima, pero además protegiéndola de otros poderes que pudieran asediarla, mellarla o pretender condicionarla. Un ilustre universitario, rector de una gran universidad, don Ignacio Chávez, mexicano prominente, dijo alguna vez que no asombra que sobre la universidad pública mexicana ejerzan sus presiones, moderadas unas, brutales otras, las ha habido en el curso de nuestra historia, fuerzas sociales o ideológicas que intentan imponerle criterios y hacerla torcer el rumbo cuando no adueñarse de ella. Los portadores de estas pretensiones, agregó Ignacio Chávez, saben o intuyen que la universidad pública, la universidad mexicana, la Universidad de Guanajuato, las universidades desplegadas en el gran frente que integra la República entera, es el ariete más formidable con que se puedan golpear hasta hacerlas saltar en astillas las puertas del futuro. De ahí que la universidad sea codiciable. Afecta a la autonomía, lo que vulnera o pretenda vulnerar cualquiera de los extremos enunciados en el artículo 3 constitucional. El que sea, es probable que esas afectaciones ya no se ejerzan de manera grosera y manifiesta, pero también es probable que se pretenda ejercerlas de manera insidiosa, sigilosa, silenciosa, tratando de ganar para sí ciertas fuerzas políticas, las que sean el baluarte de la universidad. Hay que defenderla, deben defenderla el Estado, por supuesto, respetándola y protegiéndola, pero también la comunidad universitaria, que es la militante de primera fila en la preservación de la autonomía de una universidad. Concluyo diciendo, señor rector, honorables autoridades, amigas y amigos universitarios, que para el observador, y yo lo soy ahora, que la mira y la aprecia, que la respeta y la quiere, la Universidad de Guanajuato tiene sin duda la estampa de una fortaleza. Hay que colocarse en las calles que la circundan y mirar desde ellas el gran edificio de la universidad. Es una verdadera fortaleza.
Esa es su estampa y esa es también su misión. Me parece que hay que labrar y preservar la fortaleza del arte y de la ciencia, que lo es esta institución, de sus estudiantes que se están formando como nuevos ciudadanos, de sus profesores que se entregan con generosidad a la gran causa de la cultura, de sus investigadores que abren nuevos derroteros para servir al país. Por supuesto, preservar, proteger, amparar la fortaleza de Guanajuato y de esta suerte, también por supuesto, preservando todas esas fortalezas, sostener la fortaleza de México. Muchas gracias.